Yo no amaba, sino que odiaba al Dios justo que castiga a los pecadores. Eso lo dijo alguna vez Martín Lutero, un monje agustino del siglo XVI. En silencio, si no blasfemaba, ciertamente me quejaba con vehemencia y me enojaba con Dios. Ahí está Martín Lutero enojado con Dios. Él está diciendo esto en algo que él narró, que él llama la experiencia de la torre. Él era profesor de teología en Wittenberg y solía pasar las horas estudiando en una torre, y allá en esa torre del monasterio en donde era monje estaba luchando por entender lo que significa la justicia de Dios. Justamente en Romanos 1, el pasaje que acabamos de leer hace un momento, él estaba tratando de entender qué es eso de la justicia de Dios. Sigue diciendo: yo me enfurecía con una conciencia salvaje y perturbada. Constantemente acosaba a San Pablo acerca de ese pasaje en Romanos 1 y ansiaba saber lo que quería decir. Sin embargo, Lutero dice que un día, allá peleando casi que literalmente con Dios en esa torre del monasterio, dice que el Señor lo iluminó y le mostró lo que significaba. Dice: medité día y noche en esas palabras hasta que finalmente, por la misericordia de Dios, presté atención a su contexto. La justicia de Dios se revela en el Evangelio. Como está escrito, el justo vivirá por la fe. Comencé a entender que en este versículo la justicia de Dios es la que da vida al justo, es decir, por fe. Y más adelante dice esto: exalté esta palabra mía, la justicia de Dios, con tanto amor como antes la había odiado con odio. Esta frase de Pablo fue para mí la misma puerta del paraíso. No sé, hermanos, a mí se me ponen los pelos de punta leyendo eso. Iglesia, hoy estamos celebrando, como ya dijo Miguelito, 507 años. Bueno, no hoy, el 31, o sea, en 4 días. 507 años de que Martín Lutero clavara las 95 tesis en la Catedral de Todos los Santos. Es el momento que se marca como el inicio de la Reforma Protestante. En la Reforma Protestante, teólogos de muchos países, claro, se marca el comienzo con Lutero, pero esto pasa en toda Europa. Esto comienza a pasar en muchos países y teólogos comienzan a enfrentar el abuso de la Iglesia Católica institucional, del Papa en el siglo XVI, que enviaban la gente a la hoguera por tratar de leer la Biblia en su lengua, en su lengua natal, y se estaban enriqueciendo con las indulgencias. Entonces todos estos teólogos se rebelan. Tal es la importancia de la reforma que nosotros hoy nos hacemos llamar reformados, porque creemos que el espíritu de lo que fue la reforma nos caracteriza hoy y queremos que nuestro mundo igualmente sea reformado. Los países regularmente celebran su independencia y nosotros celebramos el Día de la Reforma porque creemos que fuimos independizados de un abuso emocional, espiritual, político, social que había en el siglo XVI. Y creo que el corazón de esa reforma es la justificación por fe. Y hoy, para celebrar la reforma, lo que vamos a hacer es recordar esa justificación por fe. El título de mi sermón hoy es: el regalo de la reforma, la justificación por fe. Y mi objetivo es que recordemos ese regalo. Y para ello vamos a ir a Romanos capítulo 3 y vamos a leer los versículos 9 al 26. Lo voy a leer en mi versión, que es la Nueva Biblia de las Américas, y usted puede seguir la lectura allí en su versión. Dice así la palabra de Dios. Romanos capítulo 3, versículos 9 al 26. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Sepulcro abierto es su garganta. Engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Mi mensaje es muy sencillo y le pido que, a pesar de lo obvio que suena, lo ponga usted en su corazón hoy. Que la justificación por fe nos anime. Ese es mi mensaje. Que la justificación de fe, por fe, nos anime. Y digo las palabras nos anime, porque yo doy por sentado que la gran mayoría aquí sentados ya ha escuchado de la justificación por fe. Es decir, yo no le estoy hablando a una iglesia, a un grupo de personas que ha escuchado esto por primera vez. De pronto algunos sí, pero la gran mayoría yo sé que ya lo ha escuchado. Ahora, uno de nuestros grandes pecados es olvidar, y se nos olvida el corazón de nuestra vida misma. Así que hoy vamos a recordarlo. Pero además, el objetivo del libro de Romanos justamente es animar. Recordemos un poquito qué está pasando en Romanos. Pablo va camino a España y le escribe a los romanos y les dice: yo puedo parar en donde ustedes están y ser animado por la fe de ustedes. Asimismo, yo puedo animarlos a ustedes. Pablo quería darles el evangelio. En Roma había un buen número de creyentes. Pablo no le está hablando a incrédulos, le está hablando a creyentes. Eran creyentes gentiles y judíos que estaban allí teniendo un conflicto acerca de la justificación. Y entonces Pablo quiere, con el evangelio, traer unidad a ese entendimiento de la salvación de estos creyentes. En Romanos 1, eso ya lo leímos, pero lo voy a volver a leer este pedacito. Romanos 1, versículos 11 y 12 dicen: anhelo verlos para impartirles algún don espiritual, a fin de que sean confirmados. Es decir, para que cuando yo esté entre ustedes, nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. Luego el 15 dice: ansioso estoy de anunciar el evangelio también a ustedes que están en Roma. Entonces lo que me llama la atención de Romanos es que Pablo le está predicando el evangelio a creyentes. No le está predicando el evangelio a incrédulos, sino a creyentes. Es decir, los creyentes necesitamos del evangelio para ser animados, para gozarnos, para dejar nuestros pecados, para amar más a Dios, para odiar más nuestra impiedad. Entonces ese es el objetivo de hoy, justamente, el mismo que tiene Pablo. Y con el objetivo de ser animados, mis hermanos, hoy quiero presentarles dos partes de esta justificación. Ese va a ser mi bosquejo, dos partes de esta justificación. Primero, el ser humano está en completa condenación. Segundo, hemos sido salvados por medio de la fe en Cristo. Ahora no se preocupe, ahí va a estar en pantalla. Vamos a comenzar con la primera parte. El ser humano está en completa condenación. En los capítulos 1 y 2 de Romanos, Pablo ha buscado demostrar el punto que vemos en el versículo 9. Usted está ahí en Romanos 3:9, ¿cierto? Ponga sus ojos allí, dice: ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado.
Ese es el resumen de los capítulos 1 y 2. Pablo les ha estado diciendo, todos los seres humanos, tanto judíos como gentiles, están bajo pecado. Y me llama la atención, bueno, usted ahí en sus Biblias de pronto ve que las letras de los versículos 10 al 18 se ven un poquito distintas. ¿Sí ve? Hay algunos que les aparecen mayúsculas, otros que les aparece como corridito un poquito al lado. Bueno, la razón es que Pablo está citando el Antiguo Testamento. Está trayendo 5 pasajes del Antiguo Testamento, no los vamos a ver ahorita, no se preocupe, pero está trayendo 5 pasajes del Antiguo Testamento para demostrar que en toda la Escritura es claro que todos los seres humanos estamos bajo pecado. Ahora, quiero que usted note 3 detalles en esos versículos 10 al 18. Primer detalle, hay una frase que se repite. ¿Ya vio cuál es? No hay. No hay. Se repite 6 veces. Él está diciendo que ni siquiera una persona logra ser justa delante de Dios. Segundo detalle. El problema del pecado tiene que ver con el corazón. Mire el versículo 10. Dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Esa palabra es clave. El pecado no tiene que ver principalmente con las acciones, tiene que ver con que no anhelamos a Dios, no buscamos a Dios, no conocemos a Dios. Tercer detalle que quiero que note, cuando el pecador no busca a Dios, la consecuencia es que sus obras, sus acciones, su conducta está totalmente alejada del Señor. Mira el versículo 12. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y cuando usted lee los siguientes versículos, del 13 al 18, lo que se da cuenta es que Pablo está juzgando su hablar, llena hasta su boca de maldición, dice. Y también está juzgando su violencia. Dice el 16, por ejemplo, destrucción y miseria hay en sus caminos. Entonces, el punto de estos pasajes, ¿cuál es? Todos estamos bajo pecado. No buscamos a Dios y la consecuencia es que nuestra boca y nuestra conducta están totalmente corrompidas. Ahora usted dirá, bueno, pero usted comenzó diciendo que la idea era animarnos. ¿Por qué comenzamos a hablar de que todos estamos perdidos en pecado? ¿En qué medida eso nos anima? Bueno, hoy quiero decirle a usted que lo más valioso que alguien nos puede decir en la vida es que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Eso es lo más valioso que alguien nos puede decir. Ahora, la iglesia del siglo XVI estaba haciendo exactamente lo contrario. ¿Usted ha escuchado la palabra indulgencias? ¿Sí ha escuchado la palabra indulgencias? Básicamente, ¿qué eran las indulgencias? Bueno, el sistema de perdón funcionaba de la siguiente manera, en el siglo XVI. Usted iba, se confesaba con el cura o el sacerdote lo ponía a usted a hacer un montón de cosas y usted era perdonado por sus pecados, al menos hasta que no volviera a cometer otro, pero sus pecados tienen consecuencias temporales, así que las personas tenían que pagar indulgencias. Las indulgencias eran unos documentos, unos certificados. La gente daba dinero por esos certificados y esos certificados básicamente decían que esta persona no tenía que experimentar las consecuencias temporales de ese pecado. Ahora, había algo muy interesante y horrible, por supuesto, y es que las personas podían comprar indulgencias a favor de los muertos. Entonces, mi tía X se murió y sabemos que hubo una mentirilla por ahí que nunca confesó. Y esa mentirilla la tiene en el purgatorio.
¿qué pasa? En el purgatorio las personas sufrían por unos años con el objetivo de terminar siendo un poquito más santificadas para cruzar la línea suficiente de santidad y poder entrar al paraíso. Y entonces cuando una persona aquí en la vida pagaba la indulgencia, esta persona que estaba en el purgatorio tenía que pasar menos años en el purgatorio. Entonces por el pago, yo qué sé, de 2 millones de pesos, la persona no tenía que pasar 40 años en el purgatorio, sino solo 30. Así funcionaban las indulgencias. Y hermanos, esa doctrina no solamente es errónea, además es diabólica. Y le voy a decir por qué es diabólica. No solamente los líderes de la iglesia se estaban enriqueciendo con los campesinos ignorantes, además les estaban dando un mensaje que, miren, yo no se lo deseo ni al peor de mis enemigos. El mensaje que la iglesia le daba a la gente es que podían llegar a ser lo suficientemente buenos para salvarse. Que quizás pagando un dinero, haciendo unas acciones, estando unos años en el purgatorio, podían cumplir los méritos suficientes para llegar al paraíso. Y eso es lo peor que alguien nos puede decir, porque es lo que más nos aleja de la salvación. Lo que más necesitamos para la salvación es saber que estamos perdidos. Cuando yo era adolescente pasé una prueba muy difícil, o pasamos con mi familia, una prueba muy difícil. Hay una arteria que se llama la carótida. Está en el cuello y tiene una bifurcación, tiene como una forma de Y. Y mi mamá, que de hecho está ahí sentada, comenzó a crecerle un tumor justo en esa bifurcación. Entonces el tumor comenzó a crecer, a crecer y a crecer y a crecer. Y si el tumor seguía creciendo, en un punto le iba a quitar la vida. Y el doctor nos dijo básicamente, pues, a su mamá hay que cortarle allí la arteria, sacarle el tumor, mientras esta arteria está cortada, conectarla a una máquina y después volverla a reconectar. Era una operación supremamente peligrosa. Nos dijeron que pues no había total seguridad de que mi mamá saliera viva de esa cirugía. ¿Cuál creen que fue nuestra reacción como familia? Angustia, tristeza, dolor. Pero déjenme le pregunto una cosa. ¿Ustedes creen que yo debería sentir resentimiento contra ese doctor? El doctor me dice, David, ¿es posible que su mamá no salga viva? ¿Será que yo tengo que sentir resentimiento contra el doctor por decirme eso? No, ¿cierto? Todo lo contrario, tengo que darle gracias por haberme dicho la verdad, por habernos dicho cuál era la terrible condición del cuello de mi mamá. Hermanos, creo que acá hay muchos cristianos. Y como cristianos yo solo quiero animarlos a algo. Acuérdense hoy de cuán perdidos estaban en el pecado. Tome un momento para recordar que usted estaba totalmente incapacitado. Usted iba camino directo al infierno. No había forma posible en la que usted se salvara a menos de que el Señor viniera a usted y le diera ese evangelio de salvación. Las malas noticias son horribles a menos de que se conviertan en buenas noticias. Hace un par de semanas estábamos celebrando en el grupo de comunión que nuestra hermana Angelita hace poco completó 2 años de haber terminado su tratamiento de cáncer. Y decíamos, hoy es bueno recordarlo. En ese momento era horrible ver que estaba en ese tratamiento, pero hoy es bueno recordarlo porque ya pasó. Cristianos, el pecado ya pasó, ya no nos va a condenar. Ya no estamos bajo pecado. Jesucristo nos ha salvado. Y le pido que se goce en eso. Gócese en que el Señor aplicó en nosotros la más invasiva
quimioterapia para quitarnos el cáncer del pecado. Nos hizo la más invasiva cirugía para quitarnos el tumor que nos mataba. Ahora, cuando yo preparaba este sermón, pensaba en dos razones por las que quizás hoy alguien acá no se goza al escuchar estas cosas. La primera es porque quizás usted no ha escuchado este evangelio. Quizás usted no ha creído en este evangelio. Quizás la condición que nos dicen aquí los versículos 10 al 18 es la suya. Quizás usted está perdido en el pecado. Y a usted quiero decirle, reciba esto como la noticia de un cáncer. Es horrible, pero hay cura. Y la cura está en Jesucristo. Y la voy a dar ahorita en el segundo punto. Pero le pido que hoy atienda a este llamado de arrepentimiento y de salvación. Y los creyentes oremos para que haya hoy almas salvas en este lugar. La segunda razón por la que quizás usted hoy no se goza es porque quizás hay un sufrimiento presente que le está nublando la vista. Quizás usted es un cristiano, quizás usted ya fue salvo, pero usted mismo es una persona que tiene un tumor. Usted mismo es una persona que tiene un cáncer. Usted o uno de sus seres queridos quizás está pasando por un momento horrible. Quizás usted tiene una aflicción terrible que no le permite gozarse en la salvación. Y en este momento quiero decirle, mire, con todo el corazón entiendo que los sufrimientos de esta tierra son muy reales, muy profundos, muy horribles. Pero el gozo de la salvación es más grande. ¿Usted ha escuchado esa canción, Estoy bien con mi Dios? La compuso Horatio Spafford por allá en el 1873. Y la compuso después de que su esposa y sus 4 hijas iban en un barco y el barco se hundió. Y solamente se salvó la esposa. Y entonces cuando Horatio Spafford fue a encontrarse con su esposa, después de que sus 4 hijas estaban muertas, en el camino escribió la canción It is well with my soul, en inglés, estoy bien con mi Dios en español. Y hay una estrofa que dice así en español, pero me gusta mucho más en inglés, dice así en español: feliz yo me siento al saber que Jesús libróme del yugo opresor. ¿Se acuerda de eso? Bueno, la estrofa en inglés dice así, quiero que le ponga muchísima atención. Aunque Satanás me atormente y las pruebas lleguen, que esta bendita seguridad me controle. Que Cristo ha visto mi condición indefensa y ha derramado su propia sangre por mi alma. Hermanos, ¿qué es lo que nos controla? En medio de la prueba, la salvación en Cristo nos controla. A pesar de que todo afuera es una tormenta, es más poderosa el recuerdo de que ya hemos sido rescatados del pecado. Hermanos, sean animados con la justificación por fe. Bien, ese es mi primer punto. Estábamos todos bajo pecado. Vamos al segundo. Hemos sido salvados por medio de la fe en Cristo. Y ahora lo vamos a ver los versículos 19 al 26. Esto que acabamos de hablar es solamente el preludio. El hecho de que estábamos perdidos es el preludio, pero el corazón de este pasaje es que hay salvación para aquellos que están perdidos en el pecado. El Papa y la Iglesia y la Iglesia del siglo XVI básicamente se enfocaban en las obras, en los sacramentos y en las indulgencias como el medio para la salvación. Pero cuando los reformadores comenzaron a estudiar la Biblia, se dieron cuenta que la Biblia enseñaba algo muy distinto. Y cuando llegaron a Romanos, se dieron cuenta cómo es que era posible ser salvo. Quiero que miren los versículos 19 al 20. Sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Cuando aquí se nos habla de la ley, nos está hablando de los primeros 5 libros de la Biblia, que son el Pentateuco. Allí está la ley de Moisés. Y
Y el punto con esa ley es que aunque es maravillosa, pone un estándar demasiado alto de santidad. Nosotros no somos capaces de alcanzar la santidad de la que se nos habla en los libros de Génesis a Deuteronomio. Por eso en el versículo 21 vemos uno de los pero más grandes de toda la Biblia. Dice el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. Es decir, ahora, sin necesidad de cumplir la ley, hay una forma posible en la que nosotros seamos hechos justos. Miren el versículo 22, allí es donde está la palabra justificación. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen. Es decir, todos aquellos que creen en el Evangelio son declarados justos. Ya no son salvos los que cumplen la ley, porque nadie puede hacer eso, sino que son salvos los que confían de corazón en Jesucristo. El 23 dice que no hay distinción. Perdón, al final del 22, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Entonces, estos pasajes que nos dejan ver, todos estamos perdidos y el único camino, el único para ser salvos es creer en Jesucristo. Es una confianza de corazón. Ahora alguien podría decir, bueno, pero ¿eso no es injusto? Si alguien no cumple las buenas acciones de la ley, ¿no es injusto que lo declaremos justo? Y Pablo en los versículos 24 y 25 nos va a decir por qué no es injusto, por qué Dios tiene el derecho de llamarnos justos a todos aquellos que creemos en el Evangelio. Entonces, ¿qué voy a hacer en este momento, hermanos? La obra de Jesucristo aquí se describe de tres maneras. Y quiero que en lo que queda de este sermón veamos estas tres maneras en que se describe la obra de Jesucristo y seamos animados por ellas y además podamos aplicar algo de esto a nuestras vidas. Entonces, tenemos 2 puntos en este sermón, ¿cierto? Ya pasamos por el primero, estamos en el segundo. Pero en este segundo punto hay 3 punticos chiquiticos. ¿Listo? Por si usted está anotando, entonces es como el 2.1, 2.2 y 2.3, si usted está anotando. ¿Listo? Bien, 3 descripciones de la obra de Cristo y creo que ahí en comunicaciones me ayudan. La primera, redención. Mira el versículo 24. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa redención? Cuando Pablo dice redención, está pensando en la esclavitud de su tiempo. Resulta que en el primer siglo, cuando había una familia muy pobre que necesitaba endeudarse con otro para poder solventar su comida y sus gastos, a veces las deudas crecían tanto que las personas tenían que venderse a sí mismas y convertirse en esclavo de otro para poder pagar la deuda. Y hay veces que esa deuda duraba toda la vida. Hay veces que el campesino estaba endeudado por toda la vida. Y la palabra que aquí Pablo menciona de redención significa ser liberado de esa esclavitud. Hay una novela de Gabriel García Márquez que se llama La Cándida Heréndira y su abuela desalmada. ¿Alguien la ha escuchado? Bueno, es una cosa terrible. La historia básicamente es que hay una señora que es multimillonaria, es una abuela, y vive con una joven, que es su nieta. Y la joven le hace todo el oficio a la gran mansión de la abuela. Y un día, después de que termina de hacer el oficio, se va a dormir y el candelabro con el que estaba alumbrando toda la casa lo deja al lado de la ventana. Y la ventana está abierta y entra el viento y tumba el candelabro. Y comienza un fuego en la mansión.
Y lo siguiente que sabemos es que toda la fortuna de la abuela se ha acabado. Y entonces hay un momento en que la abuela mira a la joven y le dice, pobrecita de ti, ¿cómo me vas a pagar esta deuda? Y lo que sigue en el resto de la novela es la abuela prostituye a su nieta y la comienza a llevar por todos los pueblos de Colombia a que se acueste con todos los hombres de todos los pueblos hasta que en algún momento le termine de pagar la deuda. Es una cosa horrible. De hecho, si usted ha leído 100 años de soledad, hay un momento en el que la abuela llega con la joven a Macondo, pero eso es dato aparte. Ahora, el punto es algo horrible y grotesco, pero Gabriel García Márquez lo hace para ilustrar el abuso que se da en muchos lugares de nuestra sociedad. Es algo muy real. Pero hermanos, yo quiero decirles a ustedes que eso de la Cándida Heréndira ilustra perfectamente, bueno, no perfectamente, pero ilustra muy bien nuestra situación. Nosotros estábamos entregados a la inmoralidad y teníamos una deuda impagable y no había nadie que nos pudiera rescatar excepto uno, Jesucristo. Cristo Jesús nos liberó de nuestra esclavitud y de nuestra deuda impagable. Como ya lo dije, las ilustraciones pueden ser buenas, pero son imperfectas. El problema con la ilustración es que la abuela es una jueza desalmada. Sin embargo, Dios es un juez bueno, que nos dio a su Hijo para que ya no tuviéramos que estar entregados a la inmoralidad y para que no tuviéramos una deuda impagable, sino que Cristo tomó sobre sus hombros toda nuestra deuda. Y dice allí el versículo 24, ¿cuánto nos costó eso, hermanos? Todos son justificados ¿cómo? Gratuitamente por su gracia. Esa es la sola gratia de la Reforma. Hermanos, Cristo pagó por nuestra libertad y hoy necesitamos gozarnos por eso. Ya no estamos esclavizados al pecado. Pero déjenme darles una aplicación. Ya que no estamos esclavizados al pecado, no vivamos como esclavizados al pecado. Ese pecado que usted tiene ahí presente hoy en su mente, la ira, la ansiedad, la falta de gozo, la lujuria, la pereza, el egoísmo, lo que sea con lo que usted está luchando, déjeme recordarle esto, ese pecado ya fue derrotado. Usted ya no está esclavizado a ese pecado. Entonces no viva como esclavo del pecado. Bien, esa era la primera descripción de la obra de Cristo, redención. La segunda, propiciación. Mire el versículo 25. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre. La palabra propiciación nos hace pensar en el sistema de los rituales del Antiguo Testamento. Si usted ha leído Levítico, allí se nos explica que en el día de la expiación el sumo sacerdote, una vez al año, tenía que entrar en el lugar santísimo, habiendo asesinado a un cordero perfecto sin mancha, toma la sangre de este cordero y la lleva al lugar santísimo. Allí hay algo que se llama el propiciatorio, que es la tapa del arca del pacto. Y entonces el sumo sacerdote, ¿qué hacía? Ponía la sangre del cordero sobre el propiciatorio. Y básicamente Dios, con ese sacrificio que se ha hecho, Dios está lidiando con el pecado del pueblo. Y Pablo aquí lo que nos quiere decir es que Cristo es nuestra propiciación. Cristo es el cordero que ha sido asesinado. Miren lo que dice Levítico 16, 15 al 16. Dice, después degollará, pongan atención al lenguaje tan sangriento. Degollará al macho cabrío de la ofrenda por el pecado que es por el pueblo y llevará su sangre detrás del velo y hará con ella como hizo con la sangre del novillo. Y la rociará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio hará pues expiación por el lugar santo a causa de las impurezas de los israelitas y a causa de sus transgresiones.
hay pocas cosas más desagradables que el sistema ritual del Antiguo Testamento. Es una cosa grotesca. Están asesinando animales todo el tiempo y llevándolos allá al altar y quemándolos. ¿Usted se imagina el olor de toda esa muerte todos los días? Y uno se tiene que preguntar, ¿por qué el Señor permitió eso tan grotesco en el Antiguo Testamento? Y la respuesta, mis hermanos, pónganle mucha atención, es porque los pecados de Israel eran grotescos. Los pecados de Israel eran impuros y se necesitaba toda esa sangre para limpiar. Esta semana salimos premiados 2 veces con 2 huevos podridos en la cubeta que compramos en el D1. No alcancé ni a golpearlo, o sea, solo lo toqué y ¡pac! Se rompió un poquito y yo dije, ay, no puede ser. Y cuando voy veo, es un líquido negro, totalmente negro. El olor es penetrante. No, hermanos, yo tuve que ir de una vez al lavadero y botar eso por el sifón y restregar cualquier cosa que ese huevo hubiera tocado. Ay, hermanos, ojalá así fuéramos con nuestro pecado, ¿no? Pero a veces con el pecado lo que nosotros hacemos es coquetear. Nos acercamos lo más posible a la línea antes de cometer el pecado. El ejemplo perfecto de esto es la lujuria. Yo no he caído en adulterio, yo no he visto pornografía, pero veo una cosita por aquí en esta pantalla. Hablo un poquito con esta mujer o este hombre. Hermanos, nuestros pecados son grotescos y por eso deberíamos alejarnos radicalmente de ellos. Pero Jesucristo fue nuestra propiciación. Él fue desangrado de manera humillante en la cruz romana, puesto con una corona de espinas, para que ustedes y yo tengamos la oportunidad de ponernos una corona de gloria. Él fue desangrado como un cordero, para que nosotros guardemos nuestra vida. Alabado sea el Señor. Bien, voy 2 descripciones de la obra de Cristo. Ya hablamos de redención, ya hablamos de propiciación. Y vamos a la tercera y última. Y la palabra que voy a usar aquí es omisión. Omisión. Bueno, póngale atención al resto del versículo 25, dice. Voy a leerlo todo. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Ahí hay una palabra griega que es paresis. Bueno, no importa la palabra, pero el punto es, esa palabra es un hapax legomenon. Un hapax legomenon es una palabra que aparece una sola vez en toda la Biblia. O sea, esta es la única vez que encontramos esa palabra en la Biblia. Sin embargo, es una palabra que, aunque no es común en la Biblia, sí es común en el contexto de la época y se usaba en la medicina. Servía para decir cuando un paciente había omitido unos síntomas, o sea, había ignorado, había dejado ahí quieticos unos síntomas, los omitió, los pasó por alto y siguió adelante. La palabra griega tiene que ver con omitir. ¿Usted se ha preguntado alguna vez cómo es que Abraham, David, qué sé yo, Samuel, esos excelentes creyentes del Antiguo Testamento fueron salvos? Pero Jesús no había venido, en efecto, no había venido. ¿Cómo fueron salvos? Respuesta: porque Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, es decir, los dejó ahí en reposo. Dijo, en su tolerancia, en su paciencia, dijo, no voy a castigar esos pecados todavía. Los voy a dejar ahí hasta que llegue un día el medio para la salvación. Hermanos, ¿ustedes se acuerdan de sus pecados pasados? ¿Cuánto tiempo llevan en la fe? ¿1 año? ¿5 años? ¿10 años?
Bueno, antes de que usted estuviera en la fe, usted estaba totalmente perdido en el pecado. Y el Señor habría podido juzgarlo a usted, permitir que se muriera en un accidente de carro y hoy estaría en el infierno. Pero el Señor pasó por alto nuestros pecados. Y al pasarlos por alto, esperó a que llegara el momento para creer en Él. ¿Usted se acuerda de todos esos pecados? Pues el Señor ya no se acuerda de ellos. Porque Cristo fue el medio para nuestra salvación. Hermanos, el Señor en su tolerancia pasó por alto el pecado. Y no es que su santidad haya sido ignorada, porque dice el versículo 26, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. El Señor justifica al que tiene fe en Jesús. Pasó por alto los pecados en su misericordia, pero no ha sido injusto. Y yo solamente quiero dar aquí una aplicación ya para ir terminando. Hermanos, el Señor pasa por alto los pecados, el Señor los omite temporalmente, pero la omisión de pecados es temporal. O sea, va a haber un día en el que el Señor va a juzgar todos esos pecados. Y eso nos llama a dos cosas. Primero, si usted está aquí y usted sabe que sigue en su pecado, hoy es el día para arrepentirse. Porque si el Señor a usted no lo ha juzgado hoy, no sabemos si mañana Él vuelva. No sabemos si usted esta noche se muera. Y entonces, ¿qué será de su eternidad cuando se encuentre con Cristo? Ya no en esta tierra de una manera amigable, sino en la eternidad. Ahora, a mis hermanos creyentes quiero decirles esto. El Señor está pasando por alto los pecados. Y mientras el tiempo se completa, ¿qué vamos a hacer con este evangelio que tenemos en las manos? El tiempo es limitado. Vamos a ir a predicar el evangelio. Vamos a predicarle a nuestra familia, a nuestros amigos. Vamos a ir a las cárceles a predicarlo. Vamos a predicarle al huérfano, a la viuda, al extranjero. Hermanos, el Señor pasa por alto los pecados, pero el tiempo es limitado. El día para arrepentirse es hoy. El Señor nos ayude a predicar este evangelio en tanto que hay tiempo. Hermanos, vuelvo a mi mensaje inicial, que la justificación por fe nos anime. Y yo le pido que hoy se lleve esta palabra de Romanos 3 y que esto sea alimento para su alma. Vimos esta justificación en dos partes. El ser humano está en completa condenación. Y segundo, hemos sido salvados por medio de la fe en Cristo. Esa obra se resume en tres palabras: nos redimió, fue nuestra propiciación y omitió los pecados. Toda la gloria sea a nuestro Señor, y que en este mes de la Reforma usted pueda recordar el gran regalo que nos dejaron los reformadores al devolvernos a la justificación por fe.